Internacionalistas do mundo, univos! Aqui quem fala é o Ailton e esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje, para falar sobre um tema bem especial, tenho aqui minhas duas colegas, a Giovana e a Stephanie. Se apresentem um pouco, por favor. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês estejam bem e que vocês aproveitem bastante esse episódio, que vai ser muito legal e muito diferente também. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Rir. Espero que gostem e que seja muito proveitoso para todos nós. Então, pessoal, hoje o tema que a gente vai falar é sobre um vizinho nosso aqui do Brasil, um país bem importante na América do Sul, que é a Argentina. E para falar da Argentina, vamos tentar falar um pouco de espanhol, porque temos aqui com nós a professora Amanda Barrenengoa. Muchas gracias, professora, por estar aqui com nós. De nada, Entonces, imagina. gostaríamos que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você. Tá bom. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Amanda Barrenengoa, eu sou da Argentina e eu sou professora da Universidade Nacional de La Plata. Eu estudei Sociologia na mesma universidade e eu sou doutora em Ciências Sociais. E prazer fazer esta entrevista com vocês. O prazer é nosso, professora. Então, vamos lá começar nosso episódio hoje. Bueno, entonces, profesora, para iniciar nuestras preguntas, aunque Argentina sea el vecino con las relaciones más próximas de Brasil, por aquí es un poco difícil tener acceso a canales que traigan un abordaje profundo sobre lo que está ocurriendo por ahí en Argentina. Entonces, así siendo, profesora, ¿cuál es el panorama general socioeconômico en el cual a Argentina está inmersa en este momento? Bom, vou falar espanhol. Seu espanhol é muito bom. Então, vou tentar devagar. El panorama en Argentina, el panorama socioeconómico general de Argentina está obviamente marcado por la salida de la pandemia y la reactivación posterior a partir de la pandemia. Y aunque no lo crean, es bastante similar lo que ocurre en Argentina respecto de Brasil, que también es difícil que la población reciba noticias de lo que está ocurriendo en Brasil, así que es bastante recíproco ese problema. En buena hora que tenemos estos diálogos y estos intercambios como para poder tener estas conexiones y saber qué está pasando. En el caso de Argentina, yo diría que en primer lugar hay un intento por parte del gobierno de coalición que tenemos por reactivar un poco, sobre todo más marcadamente este año 2022, ¿no? Bueno, como ustedes también lo vivieron, en el 2020 y en el 2021, Argentina prácticamente estuvo atravesada por la pandemia, entonces todo lo que podamos analizar en términos sociológicos o sociales más en general va a estar atravesado por la crisis que generó la pandemia. Sin embargo, es importante remarcar que en Argentina el contexto en el que la pandemia emerge es un contexto particular que vale la pena detenerse a describir y a relatar. Por una parte, en Argentina tuvimos elecciones presidenciales, elecciones nacionales en el año 2019 y en el mes de diciembre asume un nuevo gobierno después de 4 años de gobierno de Macri, que podríamos decir que era un gobierno neoliberal. En el caso de Argentina se conforma una coalición de distintas fuerzas compuestas en su mayoría por el peronismo, que se juntan básicamente por el espanto, algo similar a lo que podríamos ver hoy en Brasil, como para tender ciertos puentes o ciertos paralelos. Bueno, en el caso de Argentina se unieron distintos sectores que políticamente no siempre coincidían, entre ellos, bueno, se destaca la figura de Cristina Fernández, la propuesta de postulación de Alberto Fernández como candidato y, bueno, actual presidente, Cristina como vicepresidenta, y se reúnen distintos sectores que son distintas variaciones que sigue habiendo hoy dentro de esta coalición que se llama el Frente de Todos. Entonces, el entusiasmo, la expectativa que había en ese diciembre del 2019 rápidamente se transformó en un gobierno que, bueno, tuvo que hacer frente a una pandemia. Argentina venía de 4 años de gobierno, que acá muchas veces se habla como de la pandemia macrista, como que a la pandemia macrista se sumó la pandemia por COVID-19.
Con esto lo que se quiere más o menos decir es la herencia o los distintos problemas que venía transitando Argentina de manera previa. De ahí la expectativa que había con el gobierno de Alberto Fernández, porque el gobierno de Macri deja a Argentina en una situación complicadísima en términos macroeconómicos, en términos de política interna, en términos de pobreza, de desigualdad, de trabajo, en términos de endeudamiento. Esa creo que es la principal marca del gobierno de Macri, es que vuelve a endeudarse con un crédito de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese marco, esta expectativa queda un poco desdibujada porque el gobierno de Alberto Fernández pasa a ocuparse de la pandemia. Ahora, pasando los 2 años de pandemia y sin querer estar contando qué fue lo que ocurrió en esos 2 primeros años, la situación actual de Argentina combina entonces elementos más de largo alcance o estructurales, que podríamos decir que son problemas que Argentina viene arrastrando en los últimos años, ciertas tendencias que en ciertos momentos se profundizan y en ciertos momentos como si se bajara el volumen, y al mismo tiempo hay fenómenos que aparecieron o procesos emergentes actuales como la situación de Ucrania y las consecuencias que puede tener para Argentina. Entonces, en ese sentido, este año en particular está atravesado por un intento de reactivación, por un intento de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que, bueno, ese es uno de los grandes problemas que Argentina tiene en el presente, ligado a los altos índices de inflación que generan que justamente los trabajadores no logren tener más dinero en sus bolsillos, ni hablar la situación de los trabajadores informales o lo que acá llamamos economía popular. Entonces es un gobierno que está en una encrucijada en términos económicos, que está empezando a mostrar índices de reactivación, es decir, cifras de crecimiento, por ejemplo, crecimiento exponencial de las exportaciones, es decir, no solo crecimiento de los índices de inflación, que son históricos en los últimos 30 años, sino también crecimientos en ciertos índices, pero que no se terminan de reflejar en lo que llamaríamos la distribución del ingreso. Ese es un problema muy claro. Al mismo tiempo hay un problema político dentro de la propia coalición de gobierno que empieza a ponerse de manifiesto a medida que se acerca el año 2023, que es cuando en Argentina tenemos elecciones nacionales nuevamente, y ahí la incógnita en torno a si Alberto Fernández se va a reelegir o no, o quién va a ser el candidato del Frente de Todos, porque a raíz de las negociaciones con el FMI se ha hecho más visible algo que ya era notable, que es ciertas rupturas, no ruptura explícita, digamos, o no ruptura en términos formales, pero sí las diferencias que hay en torno a la misma coalición de gobierno, en torno a qué rumbo tomar, las posiciones en torno a las negociaciones y al pago al FMI, por ejemplo, generaron que el espacio de Máximo Kirchner, que es líder del espacio político más afín a Cristina, más cristinista diríamos, renunció a su lugar como presidente del bloque de diputados, y se empiezan a hacer cada vez más públicas ciertas críticas y ciertas diferencias dentro del propio frente de gobierno. Al mismo tiempo, la oposición es bastante representativa en términos legislativos, lo cual impidió, por ejemplo, que el año pasado se aprobara el presupuesto nacional para este año. Y así se van dando distintas situaciones que podemos analizar, desde lo económico, desde lo político, desde lo social, inclusive en términos culturales. Argentina está atravesando, ahí sí, en relación al resto de los países de la región y a una situación más general en el mundo, también una crisis muy importante. Y sí cierta emergencia junto con esta crisis de nuevos grupos que pretenden ser representativos, que acá no eran tan frecuentes como los libertarios. En Argentina ese es otro fenómeno que hay que ver qué representación electoral consigue el próximo año, porque ya tiene representación parlamentaria. Que en Argentina es la figura que lo expresa se llama Javier Milei, y tiene un discurso que a mí me hace acordar un poco no su discurso, pero sí quizás el modo en el que se presenta en la esfera pública. Me recuerda bastante al modo en el que Bolsonaro aparecía en ese entonces, como un outsider de la política, siendo muy crítico de la política, a pesar de ser también un político. Y está aglutinando muchas fuerzas jóvenes con un discurso que hace unos años atrás era impensado en Argentina. Así que un poco ese es el panorama, muy mezcladito, con muchas dimensiones que podríamos tratar por separado, por supuesto, pero un poco
esa es la situación en la que está Argentina, que es un poco en una encrucijada también en relación al rumbo político que va a tener este país luego del 2023. Diría en síntesis, saliendo de la pandemia e intentando reactivar la situación social general y reactivar un gobierno también. Nosotros percebemos que es muy parecido en algunos puntos con Brasil. Triste, pero esperamos que consigamos superar esto. La próxima pregunta, tú hablaste un poco sobre la inflación. Si puder aprofundar un poco sobre esto, especialmente a largo plazo, para sabermos cuáles son las expectativas futuras del país. Bien, primero aclaro, respecto de la inflación voy a hablar también desde una perspectiva más social, no soy economista, tampoco creo que sea un problema que se resuelve solo desde un punto de vista económico o economicista. Y bueno, en Argentina, al igual que en Brasil y que en el resto de los países de Latinoamérica, cuando se habla de inflación, por lo general tenemos por un lado los discursos económicos más ortodoxos que hablan de que el problema es el gasto público y la emisión monetaria. Imagínense que en el contexto de pandemia esto estuvo presente, inclusive previo a que los índices de inflación llegaran a los niveles en los que estamos hoy en el 2022, pero durante la pandemia, por supuesto, siempre hubo voces en la oposición, tanto de los sectores del macrismo como los sectores que mencionaba antes, Milei, que aparece como un nuevo fenómeno, entre comillas, ¿no? Un fenómeno más emergente. Y bueno, siempre las críticas al gasto público, en un contexto de pandemia donde todos los estados del mundo y de la región, por supuesto que tuvieron que aumentar el gasto público para hacer frente a lo que estaba ocurriendo, una situación tan extraordinaria e inédita como una pandemia. Y por otro lado, bueno, los discursos más heterodoxos, y sí quizás la singularidad argentina es que la inflación es un problema que no es nuevo, diría casi que un problema crónico, pero quizás lo problemático de la inflación en este contexto es, por un lado, que el gobierno actual, que es un gobierno peronista, y en Argentina históricamente los gobiernos peronistas han intentado contener la inflación porque su preocupación es distribuir el ingreso, ¿no? Y generar que la inflación no afecte el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, ese sería, me parece, en este caso, uno de los problemas centrales que el gobierno de Alberto Fernández no está logrando contener, porque podemos pensar un ejemplo, no sé, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández hubo inflación en Argentina. En Argentina hay distintos momentos en nuestra historia donde se elevaron los índices de inflación y eso no generaba que, por ejemplo, los salarios queden por debajo de esa inflación. Por ejemplo, en el mes de abril acabamos de tener los datos oficiales y la inflación fue de un 6%, que significa que a lo largo de todo este último año, es decir, desde abril del 2021 a abril del 2022, llegó a haber un 58% de inflación. Que esto sí es el nivel más alto de los últimos 30 años. Entonces, imagínense cómo afecta esto los bolsillos de toda la población, ¿no? Los trabajadores, los no trabajadores, los que tienen un salario formal, los que tienen un trabajo informal y las múltiples formas de contratación. En las góndolas del supermercado los precios cambian permanentemente, bueno, aumentó el precio de la nafta o del petróleo y eso también se traslada a las góndolas. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay un problema bastante notable que también genera debates dentro del gobierno, que es cómo controlar la inflación. Algunos actores o algunas corrientes promueven que el gobierno debería regular más o pensar más instrumentos que limiten a los generadores de precios. En Argentina tenemos oligopolios, por ejemplo, que suelen concentrar, no sé, la industria alimenticia y que son quienes fijan los precios de ciertos productos. Bueno, desde la Secretaría de Comercio se han intentado distintos mecanismos que, bueno, algunos funcionan, otros no funcionan. Entonces, permanentemente el gobierno está corriendo detrás de la situación. Recientemente, o sea, tratando de o reabrir las paritarias para aumentar el salario. Las paritarias, bueno, son los acuerdos que se generan entre empleadores y sindicatos y el Ministerio de Trabajo para aumentar el salario de manera anual. Ya no se aumenta anualmente porque con estos índices de inflación hay que reabrir todo el tiempo las paritarias y fijar un nuevo índice que trate o de empatar o de superar el índice de la inflación.
y eso genera que nuestros salarios permanentemente vayan quedando por debajo de la inflación. Así que es un problema estructural, pero también es un problema que en el caso de este gobierno no se está pudiendo controlar. Entonces la perspectiva futuro, como ustedes me preguntaban, es problemática. Es problemática porque el gobierno actual no lo está pudiendo contener y al mismo tiempo, e igual de grave, creo que es problemática porque no hay un rumbo claro o no hay un discurso medianamente homogéneo por parte del gobierno. Es decir, por supuesto que existen contradicciones y distintas miradas y enfoques dentro de la coalición de gobierno, pero algo que yo diría que es un rasgo del gobierno del Frente de Todos es que no hay una narrativa compartida. Y esto sucede en torno a la inflación y puede suceder, lo podemos ver en torno a la política exterior, por ejemplo, de Argentina, y a un montón de otros temas, donde a diferencia quizás del ciclo previo del kirchnerismo, no hay un único discurso, no hay una narrativa, no hay algo que genere la identificación de las bases, ¿no? Hay como una narrativa por parte de los actores que están más alineados con Cristina, hay otra narrativa por parte de los actores que están más alineados con Alberto, siempre hay una crítica después de lo que dicen los actores más alineados con Alberto, entonces permanentemente esto se nota, es visible. No es que existe, pero más allá de existir estas diferencias, bueno, hacia afuera hay alguien que conduzca. Y esto es un problema que se ve desde que asumió Alberto Fernández a lo largo de la pandemia, en los distintos eventos más controversiales que hubo, y en el presente, en torno a la inflación, también se nota. Permanentemente funcionarios que salen a decir una cosa y otros que discuten otra, y bueno, un poco esa es la situación intensa y de tensión permanente que se vive en Argentina. Profesora, aún hablando sobre la crisis económica del país, sin duda la pandemia fue un catalizador de la crisis económica, así como ocurrió en Brasil. Sin embargo, creo que algunos factores externos también tuvieron su papel en este escenario. ¿Cuáles factores son esos? Si la guerra de la Ucrania es el principal factor, ¿cómo tiene afectado a Argentina en este quesito? Bien, diría que sí, que por un lado hay varios factores internos previos que se agudizaron en este tiempo, o varias dimensiones críticas que Argentina, que en realidad ya se sabía que el gobierno de Alberto Fernández o del Frente de Todos iba a tener que encarar, por eso ya se lo veía como un gobierno de transición, ¿no? Como un gobierno que iba a tener que gestionar el desastre económico y social que había dejado el final del gobierno de la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri. Entonces, principalmente la situación macroeconómica, la situación de nuestras reservas, por la deuda con el nuevo endeudamiento, ese préstamo que el FMI le da a Mauricio Macri en una señal de ayuda para las elecciones, pensando que con ese préstamo la situación de Argentina, porque durante el gobierno de Mauricio Macri también había una situación crítica en términos económicos y financieros, entonces la ayuda del FMI se esperaba que podía acompañar las elecciones y favorecer a la coalición del PRO y de la Alianza Cambiemos, y no fue así, bueno, de Juntos, se llaman así ahora, Juntos, y no fue así. Y junto con ello, el gobierno de Macri sí tenía una política exterior de declarado alineamiento con Estados Unidos, bajo un discurso, una narrativa que proponía volver al mundo, marcando el contraste con los gobiernos anteriores del kirchnerismo, que se enunciaba como que eran gobiernos más aislados del mundo, ¿no? Esta era una construcción ideológica que funcionaba como la base de la política exterior del gobierno de Macri. Sin embargo, creo que algo que podemos pensar como una consecuencia de la situación más general o más global actual tiene que ver con el posicionamiento de Argentina en torno a la disputa y a la guerra comercial y a la guerra en distintos planos entre China y Estados Unidos. En el caso del gobierno de Macri, a pesar de este discurso más alineado con Estados Unidos, Argentina mantuvo y sostuvo la alianza estratégica integral que tiene con China a nivel estatal, porque en cuanto se dieron cuenta, sobre todo
particularmente a partir de el triunfo electoral de Donald Trump, que aquí fue inesperado para el macrismo, que tenía todos sus apoyos puestos en la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Entonces, por un lado, la situación más general, por supuesto que nos afecta, y en ese caso también, a veces, pareciera ser poco clara la posición de Argentina. Cuando digo a veces, lo digo porque creo que hay un rumbo marcado y que es muy diferente al de la política exterior. O sea, hay una agenda de política exterior bastante diferente de Macri, pero hay ciertos errores que se han cometido, errores diplomáticos, como por ejemplo cuando el ex canciller Felipe Solá estaba en viaje a la cumbre de la CELAC y se entera por teléfono a través de su sucesor que tenía que renunciar y que lo iba a suceder Santiago Cafiero, que es el actual canciller de Argentina. Más allá de esto, sí creo que Argentina ve como una posibilidad, y si han leído los diarios o las noticias en estos últimos meses de este año, Argentina ve en el horizonte más próximo la incorporación al BRICS. De hecho, va a participar en la próxima reunión y por sugerencia de Paulo Guedes. O sea, gracias a que eso puede parecer una contradicción, pero bueno, gracias a la sugerencia de Brasil, no solo gracias a la sugerencia de Brasil, sino que Alberto Fernández viajó a Rusia y viajó a China en el mes de febrero de este año, y bueno, puso de manifiesto su interés por ser parte de la Ruta de la Seda, y ahora en este caso de los BRICS. Argentina sí, en este contexto, por supuesto que está aumentando las exportaciones, porque cuando finalizó el gobierno de Macri había un déficit en la balanza comercial. Entonces, bueno, ahora Argentina está con algunos saldos económicos favorables, siempre en términos de exportaciones de productos que en Argentina tenemos, que en muchos casos coinciden con los productos que también Brasil exporta, o que en algunos casos Argentina también le exporta a Brasil, y viceversa. Sí, por ejemplo, también Argentina tuvo... Cuando salió la vacuna de Sputnik, fue uno de los primeros países que que estableció acuerdos con Rusia para comprarla, pero está siempre en este equilibrio. Argentina, además, cuando estaba cerrando las negociaciones en el FMI, necesitaba tanto del acuerdo o de avanzar en los vínculos con Estados Unidos como con China, porque China estaba igualmente interesada, porque China tiene representación en el FMI. Tanto China como Estados Unidos estaban ambos interesados en que el gobierno de Alberto Fernández negociara el plan de pagos y el acuerdo con el FMI. Que bueno, eso también representa un problema futuro, porque obviamente es un plan de pagos que viene con varias condiciones para la política interna de Argentina. Y ahora, cambiando un poco de asunto, pero no hablando de las relaciones exteriores de Argentina, pero ahora con Brasil, es que, bueno, para además de los desacuerdos políticos entre los dos presidentes, los dos gobiernos, ¿cómo es la situación económica y social actual que ambos los países viven? ¿Cambia la relación entre Brasil y Argentina en el presente y también posiblemente en el futuro? Bien, es una pregunta bien interesante porque yo creo que a pesar de las diferencias políticas que se podrían observar entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en los primeros años del gobierno de Bolsonaro, donde ustedes sabrán mejor que yo que la política exterior brasileña no tuvo la intensidad para con la región que sí la había caracterizado durante los gobiernos del PT, ¿no es cierto? Brasil activamente promovía la integración sudamericana y su rol de liderazgo ahí y como jugador global. Bueno, en el caso de Bolsonaro y previamente con Temer, fue bastante notable el cambio en la orientación de la política exterior y la reconfiguración que se dio, y en ese aspecto creo que la región en general, pero los vínculos entre Brasil y Argentina se vieron afectados, vínculos que tienen que ver con una alianza estratégica entre ambos y que va más allá solo de los acuerdos políticos, sino que hay un montón de actores económicos y productivos también que están interesados en sostener el vínculo. Entonces, podríamos decir que más allá de los desacuerdos políticos que puede llegar a haber, y por ejemplo las posturas distintas de Brasil o de Bolsonaro en el Mercosur y las de Argentina, sí es posible decir que en algunos
puntos se ha podido coincidir. Uno de los representantes argentinos que más insiste en cierto pragmatismo en torno a, más allá de las diferencias ideológicas, seguir insistiendo en la vinculación entre Brasil y Argentina es nuestro canciller en Brasil, nuestro embajador, perdón, en Brasil, que es Daniel Scioli. Él está permanentemente queriendo generar distintos lazos, acercamientos entre sectores industriales de Brasil y de Argentina. Y creo que un ejemplo de eso también puede ser el debate que viene habiendo en realidad hace 25 años, pero que se reflotó un poco en 2019 en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y este debate conocido que se presenta como la flexibilización del Mercosur. Creo que en ese sentido la situación económica y social de Argentina y Brasil, cualquiera que lo ve de afuera diría que siempre tendría que ser una oportunidad para pronunciar o para consolidar los vínculos. Eso no siempre ocurre porque también hay competencia entre distintos sectores de ambos países, pero sí podríamos hacer un balance y que yo lo veo un poco en el gobierno de Bolsonaro en algún sentido similar al de Macri, en torno a que por un lado tiene una narrativa, pro Estados Unidos y aparentemente anti-China, pero dentro de su gobierno hay sectores que saben que, no sé, a Brasil, por ejemplo, no solo no le conviene, es inconcebible que Brasil corte vínculos con China, y de ahí los errores permanentes que ha tenido Bolsonaro. Por eso también a veces es útil desde las relaciones internacionales o desde las ciencias sociales poder hacer una mirada de los actores y de las clases dominantes a partir de también las fracciones que hay ahí adentro, o por ahí ciertas contradicciones entre el presidente y ministro de Economía, o qué presión ejercen ciertos grupos a nivel del gobierno, porque por supuesto, no sé, el acuerdo Unión Europea-Mercosur sería desfavorable para las industrias, al menos de Argentina. Entonces la Unión Industrial Argentina se juntó con sectores regionales que se verían desfavorecidos con un acuerdo de estas características, ¿no? Que es algo similar a lo que se discutía en torno al ALCA. Ustedes se acordarán, alrededor del 2004, 2005, cuando finalmente se lo rechaza, el acuerdo era muy desfavorable por las políticas proteccionistas que Estados Unidos tenía para con sus sectores, por ejemplo, del agro, y de aprobarse el ALCA era muy perjudicial para empresarios de Argentina y de Brasil y de la región. Por eso, en esas instancias había un debate político, pero había muchos sectores promoviéndolos. Bueno, en el acuerdo Unión Europea-Mercosur pasa lo mismo, con la diferencia de que hay sectores dentro de nuestra propia región y también sectores en Brasil que están de acuerdo, o en Uruguay, por ejemplo. Entonces, en cuanto uno de los estados miembros del Mercosur apruebe a través de su parlamento el acuerdo, el resto va a tener que ver qué hace o que aprobarlo también. Entonces, creo que es un problema. Algo que pienso en términos del futuro es que si en Brasil gana Lula, ahí sí podría haber una diferencia. Lula estuvo de visita en Argentina en el mes de diciembre, en un acto que aquí en Argentina se hizo creo que el 9 de diciembre, un acto por la democracia. Sería esperanzador el escenario en términos de integración regional, porque al mismo tiempo lo que nos ocurre a países como Argentina y Brasil es que el acercamiento con China, el acercamiento en términos de vínculos comerciales, económicos, de infraestructura, también va en detrimento del comercio dentro de nuestra región. Entonces, ese también es un problema para la integración regional. Ya que estamos hablando de la integración regional, creo que sería interesante entendermos si Mercosur aún es un mecanismo de recuperación para Argentina, si esto es de interés del gobierno argentino. Bien, como les decía antes, es difícil encontrar una postura unívoca o una única postura del gobierno argentino. Hay sectores, quiero decir, mayoritarios, quizás es una expresión de deseo, pero entiendo que hay muchos sectores dentro del Frente de Todos, por lo menos en los dos sectores, pero en los sectores más aliados a Cristina, y también hay sectores dentro del espacio más de Alberto Fernández, que acá llamamos el albertismo. Por supuesto que hay sectores, y diría que es parte de la agenda del gobierno, más allá de que hay algunos que los ponen en duda, que por supuesto el Mercosur sigue siendo un interés primordial para la Argentina,
más aún no estando la UNASUR. La integración regional diría que sigue siendo algo que está en el horizonte para el gobierno argentino. El problema es que cuando asume Alberto Fernández, el panorama regional o el escenario regional era completamente diferente al escenario en el que Cristina deja el gobierno en 2015, ¿no? Piensen inclusive el caso de Brasil. En 2015 todavía gobernaba Dilma Rousseff. En 2016 está el golpe parlamentario y ahí va cambiando todo el panorama regional, ¿no? Desde 2015, 2016 en adelante. Y una de las primeras, yo diría, posicionamientos que da la pauta de que Alberto Fernández, o de que el gobierno de Alberto Fernández iba a estar en una posición y no en otra, fue la llegada de Evo Morales, escapando de Bolivia, luego el golpe de Estado. Eso fue una de las primeras señales de cambio en la política exterior argentina, que estuvo continuada por ciertas reuniones del Grupo de Puebla, por ciertos intentos de reactivación, hasta que llegó la pandemia, que creo que en lugar de favorecer políticas sanitarias regionales, bueno, terminó generando que cada estado se metiera hacia adentro a querer resolver, bueno, todo lo que estaba sucediendo. Pero más allá de esto, creo que Argentina sí ha dado señales de estar en desacuerdo con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso ha sido claro en la cumbre por los 30 años del Mercosur, que se hizo en Argentina el año pasado, en la que Uruguay, bueno, la calle Pou insistió con la flexibilización del Mercosur y que el Mercosur era un lastre, y bueno, y todo lo que dijo. En Argentina no es el caso. En Argentina hay un conjunto de actores que vienen desde hace años tratando de consensuar, inclusive con otros actores del Brasil, para poder pensar cierta autonomía regional, ¿no? Que es un principio histórico también, para poder también profundizar el comercio intrarregional, poder diversificar el comercio, poder agregar valor también a nuestro comercio. De ahí que un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur iría en detrimento de la posibilidad de agregar valor a nuestros productos. Entonces yo diría que sí, que el gobierno local tiene interés, el gobierno y un montón de otros actores sociales que desde hace años vienen intentando aumentar nuestros grados de soberanía, pero bueno, con estos desequilibrios, ¿no? El gobierno de Macri significó un retroceso absoluto, no solo en términos de reprimarización, sino en términos de pérdida de soberanía, de aumento de la dependencia, inclusive en relación al histórico pedido de soberanía por las Islas Malvinas. Entonces creo que el Mercosur es un mecanismo de recuperación para Argentina y para la región, y que también va a depender o está bastante sujeto a qué es lo que sucede en las elecciones en Brasil, para por lo menos intentar una estrategia en común, porque ha estado bastante fragmentado el mapa regional de los últimos años como para tejer una estrategia en común, o al menos hasta el presente no se ha podido. Cierto. Y para finalizar, usted habló de cómo la expectativa del futuro no es la mejor. Nosotros como brasileños también tenemos ese sentimiento, sobre todo por la forma en que lo están manejando el gobierno y el panorama regional e internacional, que tampoco facilita la situación en general. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son los posibles escenarios que podemos esperar para el futuro argentino? Bueno, es una pregunta muy difícil. Sí. Yo creo que en algún punto es similar la situación de Argentina con la de Brasil, en el sentido de que está bastante sujeta a lo que ocurra en las elecciones nacionales. A nosotros no nos falta tanto, nos falta un año y unos meses, un año y medio. Y por supuesto que está toda la región, diría que todo el mundo también está atento a qué sucede en Brasil en relación a las elecciones y a la necesidad también de que no se reelija Bolsonaro, hasta por las consecuencias en términos de democracia y todo el retroceso que viene implicando para Brasil y para la región. Al mismo tiempo, en Argentina creo que no hay margen para que vuelva a haber 4 años de un gobierno neoliberal como el de Macri, que en este caso quizás cambie de figura o cambie de candidato. Se espera que sea el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta, pero que bueno, ojalá, ellos también tienen sus internas, por supuesto. En el PRO hay debates, y hay inclusive debates también entre líneas más duras dentro del gobierno y líneas un poco menos duras,
con distintos perfiles, ¿no? Dentro de todo el espectro ideológico del macrismo, pero de igual manera regresivos para todo el pueblo argentino, ¿no? Desde ya. A mí me genera muchísima preocupación pensar si hay margen, quiero decir, si la población puede... O sea, si hay margen, quiero decir, si hay espacio para otros 4 años de retroceso, porque venimos muy golpeados. Venimos golpeados por los 4 años de Macri, venimos muy golpeados por la pandemia y la situación. Por eso empecé diciendo que estábamos en una situación o en un intento de reactivación. Es un intento, no están a la vista tanto los índices que el gobierno muestra, no están a la vista en el sentido de recuperar poder adquisitivo junto con el problema de la inflación que hablábamos antes. Entonces el futuro es bien incierto, es como una encrucijada, pero también es necesario que no gane un gobierno de estas características, porque sería muy duro para la Argentina por las condiciones en las que está y por cómo se agudizaron sobre todo los parámetros que ya estaban muy graves, por ejemplo el desempleo, por ejemplo la situación macroeconómica de Argentina, por ejemplo los índices de desigualdad que hay, de precarización de la vida en general, ¿no? En términos laborales. Es una situación complicada, muy grave, y al mismo tiempo a nivel internacional tampoco hay una situación favorable como sí la había en otro contexto donde asumieron los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, o el caso de Lula en el 2003. El contexto económico general o la situación global tampoco es una situación estable. Y eso, bueno, genera o multiplica los problemas porque nosotros somos parte de la periferia del sur, y hay que ver qué lugar vamos a tener nosotros, inclusive si nos pensamos como sur global, qué lugar vamos a tener en esta reconfiguración que hay del orden internacional a raíz del ascenso que está teniendo China, del giro de la economía hacia Asia-Pacífico, de qué manera nos vamos a insertar, qué rol vamos a tener o qué proyecto propio vamos a proponer en ese marco, si ese proyecto genera mayores márgenes de autonomía o no. Creo que esa es otra pregunta clave que hay que hacerse para pensar en la dimensión de futuro. Entonces, bueno, son varias las preocupaciones y en este caso están sujetas a lo electoral, porque va a ser un poco lo que defina la agenda de los próximos años, sí, en Argentina, en Brasil, y me animaría a decir que en el resto de la región, porque además seguramente sería diferente el escenario si se podrían generar al menos, no sé, consensos mínimos con el gobierno de Chile, recientemente asumido, con el gobierno de Bolivia, en otro contexto, en otro marco general, pero bueno, quizás, no sé, poder recuperar algunas herramientas que fueron útiles en el pasado, que tuvieron también limitaciones, como puede ser el bloque de la UNASUR, pero intentar reactivar algo de eso o reorientar el Mercosur y no pensarlo solo como una herramienta para aumentar la dependencia. En fin, creo que hay un montón de problemáticas y de asuntos que están pendientes todavía y que, reitero, no hay margen en Argentina, y creo que mucho menos en Brasil, para que haya otro gobierno de Bolsonaro, otro gobierno neoliberal, otro gobierno conservador, antidemocrático y bueno, y todo lo que ya sabemos que son estos gobiernos. Ojalá, no sé, en una próxima entrevista podamos analizar un cambio posible de gobierno luego de las elecciones. Eso sería increíble. Ojalá que gane Lula, es lo que estamos esperando, básicamente. Sí, eso era una pregunta, pero tú has respondido. ¿Cuál sería la diferencia en un posible escenario de las elecciones? Pero creo que podemos imaginar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de fazer esse episódio. Então, primeiro, queria agradecer muito às minhas colegas que apresentaram junto comigo. E também, muitas gracias para a professora por falar com nós hoje.
por darnos esse privilégio de aprender sobre o que está ocorrendo bastante na Argentina hoje. Então, muitas graças, professora, e obrigado a todos que ouviram o nosso episódio. Até mais. Muito obrigada, eu gostei muito de falar com vocês. É isso, gente. Obrigada, professora. Que nem eu falei para a senhora, foi um prazer, muito bom saber um pouco mais sobre o que está acontecendo com o nosso vizinho, um dos maiores parceiros do Brasil desde sempre. Então é muito bom saber e foi muito boa a sua participação. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Realmente foi muito bom. Deu para aprender bastante sobre a Argentina e como está a situação do país atualmente. Também foi uma ótima oportunidade da gente praticar o nosso espanhol e aqui, né, o nosso regionalismo na América Latina. Foi ótimo seu espanhol. Muito melhor do que meu português, o portunhol. Muito obrigada. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.